El ejercicio que hace mención a los circuitos en paralelo son los siguientes, o sea, es el siguiente, perdón. Suponga que el ejemplo anterior del circuito en serie, ¿verdad? Suponga que el ejemplo anterior sea un circuito en paralelo en lugar de un circuito en serie. ¿Cuáles serían los valores correctos para la resistencia total y corriente? La corriente a través de cada resistencia y el voltaje por cada resistencia. Bueno, acá hay que recordar una serie de cuestiones, ¿verdad? Vamos a volver a dibujar, ¿sí? Vamos a volver a dibujar, en este caso, como es en paralelo, vamos a dibujar de esta manera, donde acá va a estar, como bien dice la palabra, en paralelo. Si ustedes se van a dar cuenta, en ningún momento se conectan entre sí, donde acá hay R1, R2 y R3. Acá lo que hay que tener en cuenta es que el voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3 van a ser iguales, o sea, el voltaje es constante aquí en el paralelo. Y lo otro, tener en cuenta que para poder hacer la suma de la resistencia total en el circuito paralelo, ¿sí?, es el inverso de la suma de los recíprocos de cada resistencia individual. Dice el inverso. En este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner primero acá datos, ¿verdad? R1 valía 8 ohm, R2 valía en este caso 12 ohm y R3 valía 15 ohms. Como en este caso dice el inverso de la suma de los recíprocos, entonces en este caso así hay que hacer 1 sobre resistencia total igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Ojo que acá solamente tenemos 3, pueden ser 5, 6, 7, 8, entonces hay que hacer la suma de todos, en este caso. Bueno, 1 sobre RT igual a 1 sobre 8 más 1 sobre 12 más 1 sobre 15. Entonces, yo agarro mi calculadora y me va 1 octavo más 1 sobre 12 más 1 sobre 15. Me va a quedar así, como estamos viendo, me va a quedar, a ver, miro rápido. Me va a quedar 11 sobre 40, ¿sí? Y esto hago 1 dividido todo el resultado, y acá en este ejercicio me va a dar, si yo hago la inversa, esto, RT me va a dar 3,63 ohms. Esta es la resistencia total en todo el circuito de esto. Ahora, hago nomás un cálculo auxiliar, sería en este caso, de este resultado, 1 dividido 11 sobre 40. Así tienen que hacer la inversa para que les salga este resultado. ¿Está? Bueno, acá yo ya voy a ir borro todo esto. Y una vez que yo hallo la resistencia total, a partir de ahí ya va a ser mucho más fácil, hallar en este caso, corriente. En este caso, por otro lado, recordemos, como bien mencionamos, el voltaje va a ser constante en todo. Entonces, los 110 voltios van a ser constantes en toda la resistencia. Ahora solamente me queda hacer de la corriente, ¿sí? Entonces, voltaje igual a intensidad por resistencia, y esto me va a quedar intensidad igual a voltaje sobre resistencia. Para intensidad 1 me va a quedar voltaje sobre resistencia 1 y va a ser 110 voltios sobre, y aquí como les digo, la resistencia 1 según el ejercicio era de 8 ohm. Y esto y 1 me va a quedar 110 dividido 8 me va a quedar 13,75. Disculpen, yo le dije, a ver, un ratito, sí, 13,75 amperes sería en este caso mi corriente 1,
Bueno, después voy a ir borrando esto. ¿Está? Entonces así me va a quedar. Después, intensidad 2 igual a voltaje sobre resistencia 2 igual a 110 voltios sobre, y miro, es según el ejercicio es alrededor de 12 ohms, y en este caso, acá voy a continuar acá nomás, I2 igual a 110 dividido 12, me va a dar 9,16 amperes, y I3 va a ser voltaje sobre resistencia 3 igual a 110 voltios sobre 15 ohm, y corriente 3 va a ser 110 dividido 15, va a dar 7,3 amperes. Así es fácil, así es sencillo, y ahí va a ser fácil. Yo si quiero calcular mi intensidad total, hago voltaje sobre resistencia total, y acá es simple, 110 voltios sobre la resistencia total que me salió en el primer ejercicio, que es en este caso 3,6 ohms, me va a dar 110 dividido 3,6, me va a dar 30,5 amperes. ¿Cómo yo voy a saber si es correcto? Hago la suma de esto más esto y más esto. Voy a borrar acá para ver si coincide. Si no coincide, hay que ver en dónde está el error. Intensidad, a ver, lo siento, intensidad total igual a I1 más I2 más I3. Intensidad total igual a, acá voy a borrar esto, acá me va a dar 13,75 amperes más 9,16 amperes más, a ver, vamos a borrar un poquitito más, y el último 7,3 amperes, y hago mi cálculo y es 13,75 más 9,16 más 7,3 y da 30,5 amperes. O sea, coincide bastante. Ese es más o menos el asunto que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿sí? 110 dividido 3,6, aclaro nomás, es 30,5, sí, perfecto, 3,5, y de esa manera ustedes básicamente tienen una idea si esto les tiene que coincidir con esto o estar más o menos cerca.